Muy bien amigos, regresamos con más Mundo Ardose. En el bloque pasado hablamos de los conflictos en Medio Oriente, de la guerra en Ucrania, y en este quisiera comenzar en Estados Unidos, donde las protestas contra la policía migratoria continuaron presionando al gobierno de Donald Trump, por lo que el mandatario comunicó que estaba dispuesto a desescalar la situación en Minneapolis tras la muerte de un enfermero estadounidense de 37 años llamado Alex Pretty, para lo cual envió al zar de la frontera Tom Homan para que se hiciera cargo de la situación, pero descartó destituir a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, destacando el buen trabajo que estaba haciendo en la frontera. Además, pasó de calificar a Pretty como un terrorista doméstico a decir que su muerte era algo muy triste. Homan ya se reunió con las autoridades demócratas de Minnesota y afirmó que si bien persistían las diferencias, el encuentro había sido productivo. A su vez informó que reduciría el número de agentes y que las redadas serían dirigidas a objetivos puntuales, sobre todo a los que sean considerados como una amenaza a la seguridad pública. Por último, dijo que no quería ver a nadie muerto y reconoció que el trabajo hecho hasta ahora no había sido perfecto, por lo que se ocuparían de los agentes que no se habían comportado de forma profesional. A su vez, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, exigió cambios en los operativos, como que los agentes no se cubrieran la cara, que usaran cámaras corporales, que estuvieran identificados y que presentaran órdenes de arresto, como condición para aceptar un presupuesto definitivo para el Departamento de Seguridad Nacional, al tiempo que advirtió que el país estaba alcanzando un peligroso punto de quiebre. Fuera ICE. Por todo el país, cientos de miles de personas salen a gritar y hacen un boicot de 2 días contra las redadas y acciones de agentes federales sobre los inmigrantes. Continúa la preocupación por el ICE. La libertad que tienen los agentes anti-inmigración sigue encendiendo alarmas en Estados Unidos. El miércoles se develó que los 2 agentes que abrieron fuego a quemarropa contra Alex Pretty fueron puestos en licencias administrativas, en tanto el agente que mató a Renee Wood fue suspendido mientras se desarrolla la investigación. Desde el Congreso estadounidense, el senador demócrata Chuck Schumer pidió límites para los oficiales. Queremos que se quiten las máscaras y se pongan cámaras corporales. Se debe prohibir a los agentes federales llevar máscaras. Se les debe exigir que utilicen cámaras corporales. Y también deben llevar siempre consigo una identificación adecuada. No más agentes anónimos, no más operativos secretos. El zar fronterizo del presidente estadounidense Donald Trump aseguró el jueves que la ofensiva federal contra la inmigración en Minneapolis continuará. No obstante, Tom Homan reconoció que la misión necesita mejorar y prometió sancionar a los agentes que no respeten las normas. No quiero oír que todo lo que se ha hecho aquí ha sido perfecto. Nada es perfecto, siempre se puede mejorar. Y en lo que hemos estado trabajando es en hacer que esta operación sea más segura, más eficiente y que se ajuste a las normas. La misión va a mejorar gracias a los cambios que estamos realizando internamente. De cualquier forma, demócratas y republicanos alcanzaron un acuerdo en la Cámara de Representantes que puso fin al cierre parcial del gobierno federal después de 4 días. El presupuesto aprobado contempla las agencias de salud, defensa, educación y vivienda hasta el 30 de septiembre, al tiempo que se aceptó financiar el Departamento de Seguridad Nacional hasta el 13 de febrero, mientras se negocian las exigencias demócratas en cuanto a los operativos de la policía migratoria. El proyecto fue aprobado por 217 votos a favor y 214 en contra, con la particularidad de que 21 demócratas se unieron a los republicanos para sacarlo adelante y la misma cantidad de republicanos terminó oponiéndose al rechazar los cambios planteados por la oposición. El Senado ya había aprobado el acuerdo por amplio margen, por lo que poco después se le envió a Donald Trump para que lo firmara, algo que hizo de inmediato tras sostener que era necesario evitar otro cierre prolongado, después del que tuvo lugar a finales del año pasado, que con 43 días se convirtió en el más largo de la historia de Estados Unidos. A su vez, el optimismo en cuanto a un posible acuerdo sobre el Departamento de Seguridad Nacional aumentó después de que la secretaria Kristi Noem anunciara que la policía migratoria que se encontraba desplegada en Minneapolis iba a comenzar a portar cámaras corporales de forma inmediata y que la medida se iba a trasladar al resto del país. Sin embargo, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, advirtió que sería difícil convencer a sus correligionarios de los cambios en los operativos antiinmigrantes y que iba a dedicar las próximas 2 semanas a encarar las preocupaciones republicanas de forma individual.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el martes un proyecto de ley de gastos que pone fin al cierre parcial del gobierno de 4 días, provocado por la oposición demócrata al financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, encargado del ICE, después de que 2 manifestantes murieran a manos de agentes de este cuerpo en Minneapolis. El presidente Donald Trump firmó la legislación rápidamente, que fue aprobada por 217 votos a favor y 214 en contra en la Cámara, controlada por los republicanos. 21 demócratas se unieron a los republicanos para votar a favor del paquete de financiación y un número igual de republicanos se opuso, negándose a aceptar las demandas demócratas de reformar el Departamento de Seguridad Nacional. Los cierres gubernamentales congelan temporalmente la financiación de las operaciones federales no esenciales, lo que obliga a las agencias a suspender servicios, poner a los trabajadores en licencia sin goce de sueldo o exigirles que trabajen sin remuneración. Los demócratas se negaron a aprobar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional después de la muerte de los manifestantes. El Senado aprobó el viernes un paquete de financiación para la mayoría de las agencias federales hasta septiembre y acordaron negociar el presupuesto del ICE y su departamento en las próximas 2 semanas. Ambos partidos reconocen que las negociaciones serán complejas, ya que los demócratas exigen nuevas garantías en la aplicación de las leyes de inmigración y los republicanos impulsan sus prioridades políticas. Y en otro orden, la situación entre Venezuela y Estados Unidos sigue dando muestras de una desescalada, después de que Washington continuara dando pasos para normalizar las relaciones diplomáticas, al nombrar a Laura Dogu como encargada de negocios, y esta ya fue recibida por el canciller Iván Gil. A su vez, Donald Trump anunció el levantamiento parcial del embargo al petróleo venezolano, poco después de que la Asamblea Nacional aprobara la reforma de la ley de hidrocarburos, abriendo el sector a la inversión extranjera. El Departamento del Tesoro comunicó el fin de las sanciones para la extracción, la comercialización y la venta de petróleo, aunque con la condición de que los contratos estén sometidos a la jurisdicción norteamericana y los pagos se realicen en cuentas controladas por Estados Unidos, al tiempo que prohíbe la venta a Cuba, Rusia, Irán o Corea del Norte. Poco antes, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, comunicó que Estados Unidos había comenzado a desbloquear los fondos de su país que habían sido congelados por las sanciones internacionales, lo que les iba a permitir realizar inversiones muy necesarias en los sectores sanitario y energético. Esto se produce tras la liberación de varios presos y reformas exigidas por Estados Unidos, que ya comenzó a vender petróleo venezolano. Por su parte, el hijo de Nicolás Maduro dijo que no tenían planeado declarar la falta temporal de su padre para convocar a elecciones presidenciales, ya que la Constitución indica que si ese fuera el caso, la vicepresidenta tendría 90 días prorrogables para organizar comicios, y la Corte Suprema explicó que no se consideraba una falta temporal, ya que el secuestro era ausencia forzosa. Venezuela recibió el sábado a Laura Dogu, la nueva jefe de la misión diplomática de Estados Unidos, en un contexto de reanudación de relaciones tras su ruptura en 2019. Esta visita se produce tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero. Dogu encabezará la misión estadounidense, aunque su rol inicial será como encargada de negocios. Tras su llegada expresó en la red social X su disposición para colaborar. Poco después, el canciller venezolano Iván Gil informó que se reunió con ella para definir una hoja de ruta en temas de interés bilateral. Dogu tiene una vasta experiencia diplomática, habiendo sido embajadora de Estados Unidos en Honduras y Nicaragua y subjefa de misión en México. Estados Unidos informó el jueves el levantamiento parcial del embargo sobre el petróleo de Venezuela, poco después de que el Parlamento de ese país reformó su ley de hidrocarburos que abre la industria al sector privado. La ley es una reforma a un texto de 2006 y ofrece más garantías y menos impuestos a los privados, y cede el control estatal de la exploración. Poco después de su aprobación, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció una flexibilización del embargo que Trump impuso al crudo venezolano en 2019, durante su primer mandato. El Tesoro precisó que Washington dejará de sancionar la extracción, comercialización y venta de crudo por parte de la petrolera estatal PDVSA y sus asociados, siempre y cuando cualquier contrato esté sometido a la jurisdicción de Estados Unidos. Los pagos deberán depositarse en las cuentas bajo control estadounidense. No autoriza ningún tipo de transacción relacionada con Cuba, Rusia, Irán o Corea del Norte. También hay restricciones sobre China. Estados Unidos y Venezuela siguieron preparando el terreno para retomar sus relaciones diplomáticas, y tras ser recibida por el canciller Iván Gil,
la nueva encargada de negocios norteamericana, Laura Dogu, se reunió por primera vez con la presidenta interina Delcy Rodríguez en un encuentro en el que, según el ministro de Exteriores, abordaron sobre todo temas energéticos, comerciales, políticos, económicos y el futuro de las relaciones bilaterales en general. Más tarde, el secretario de Estado, Marco Rubio, comunicó que Dogu estaría a cargo de llevar adelante un plan de 3 etapas que comenzaría por la estabilización, para después pasar a la recuperación y finalmente a la transición democrática. Mientras tanto, Venezuela confirmó que había duplicado su producción de petróleo tras las primeras licencias emitidas por el gobierno de Donald Trump, y Rodríguez informó que esto le permitiría estabilizar el mercado cambiario y fortalecer el poder adquisitivo. No obstante, tuvieron lugar en Caracas 2 manifestaciones que reclamaban mejoras salariales, dado que el sueldo mínimo se mantiene estancado desde hace 4 años. Una crítica con el gobierno y la otra de corte chavista, que también marchaba exigiendo la liberación de Nicolás Maduro, que continúa preso en Nueva York a la espera de ser juzgado por narcotráfico. La oposición llevó su reclamo a las puertas de la Corte Suprema, ya que se introdujo una demanda contra el Estado por omisión constitucional, dado que el presidente está obligado a aumentar el salario anualmente, y estuvo a solo unos metros de los manifestantes que apoyaban al gobierno y que a su vez reconocían un contexto difícil en medio de sanciones internacionales. De cualquier forma, la policía no dejó que se cruzaran. 2 manifestaciones de trabajadores, unos a favor del chavismo y otros opositores, coincidieron el lunes en Caracas para exigir mejoras salariales al gobierno interino en Venezuela. Profesores y personal de la Universidad Central de Venezuela se concentraron a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia, donde se introdujo una demanda contra el Estado por omisión constitucional debido a la falta de ajustes salariales desde 2022. El salario mínimo se mantiene estancado desde hace 4 años en 130 bolívares, unos 35 centavos de dólar, más bonificaciones como complemento. El chavismo marchó por su parte al Tribunal Supremo para exigir una vez más a Estados Unidos la liberación del depuesto Nicolás Maduro, preso en Nueva York y acusado de narcotráfico, pero también entregaron un documento con 10 acciones urgentes para reivindicar a los trabajadores. Ciertamente, la clase trabajadora desde hace años ha pedido aumento. Sin embargo, creo que ese reclamo, fuera del contexto político, es un arma de doble filo y es una manipulación, porque nosotros estamos enfrentando un bloqueo todavía. Estamos nosotros sancionados internacionalmente. Una hilera de funcionarios policiales mantuvo divididos a ambos grupos para evitar confrontación, que se limitó a un intercambio de consignas. La mandataria encargada recibió a Laura Dogu, que llegó el sábado al país para retomar relaciones rotas en 2019 por el depuesto Nicolás Maduro, encarcelado ahora en Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico. Hemos hecho un repaso, de la agenda común, sobre todo en los temas energéticos, temas comerciales, temas políticos, temas económicos. El canciller venezolano Iván Gil dijo que con la llegada de Dogu a Caracas esperan enrumbar las relaciones entre ambos países. Y tras varios cientos de liberaciones de presos políticos, en una medida que, más allá de la polémica por la cantidad exacta, era considerada como un gesto importante para Estados Unidos, la mandataria interina Delcy Rodríguez anunció que impulsaría una amnistía general para presos relacionados con la violencia política desde 1999, considerando que serviría para sanar las heridas dejadas por la confrontación política y para reencauzar la convivencia entre los venezolanos. No obstante, aclaró que no se aplicaría para los condenados por homicidio, narcotráfico, corrupción o violaciones a los derechos humanos. Además, informó que iba a cerrar la cárcel del Helicoide, sede del Servicio de Inteligencia, para convertirlo en un centro social y deportivo. Una medida que se tomó después de que Donald Trump pidiera el cierre de una cámara de torturas situada en Caracas. Previamente, Rodríguez había aprovechado la ceremonia en la que los militares le juraron lealtad para reiterar el llamado a un amplio diálogo político que incluyera a los sectores de la oposición, aunque criticó a los venezolanos que buscaban a las potencias para que agredieran a su propio pueblo. Mientras tanto, la líder opositora María Corina Machado se reunió con el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio y aseguró que nadie tenía fe en Rodríguez y que estaba dispuesta a compartir el poder con ella. Y Rubio dijo que iban a obligar a Venezuela a que cortara los lazos con los enemigos de Estados Unidos, como China, Cuba e Irán, a cambio de inversiones norteamericanas. Asimismo, informes de inteligencia de Estados Unidos revelaron dudas sobre la cooperación del gobierno venezolano, aunque consideraron que hasta ahora el diálogo había sido positivo.
La presidenta interina Delcy Rodríguez anunció el viernes una amnistía general en Venezuela, a pocos días de que se cumpla un mes desde que asumió el poder tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en una incursión militar de Estados Unidos. La mandataria participó el viernes de la apertura del año judicial en la sede de la Corte Suprema, un acto al que tradicionalmente acude el presidente. Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente. La ley debe ser discutida en el Parlamento venezolano, de mayoría oficialista. Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas. Rodríguez no detalló a quiénes se aplicaría la amnistía, pero sí de quienes no podrán acogerse a ella. Aquellos procesados o condenados por homicidio, por tráfico de drogas, por corrupción y por violaciones graves a los derechos humanos. Rodríguez anunció asimismo el cierre de la temida cárcel del Helicoide, sede del Servicio de Inteligencia en Caracas que la oposición y activistas de derechos humanos denuncian como un centro de tortura. La mandataria ordenó convertirlo en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas. Mientras tanto, continúa la tensión en la región tras la operación contra Venezuela y sobre todo tras las advertencias a Cuba por parte de Donald Trump. El mandatario norteamericano intenta asfixiar a la isla, prohibiendo el envío de petróleo desde Venezuela y amenazando con aranceles a los países que le vendieran crudo, al tiempo que aprobó más sanciones que se suman a un bloqueo vigente desde 1962. Estas medidas agravaron la importante crisis económica de Cuba, que tiene escasez de combustible y apagones en gran parte de la capital. En este contexto, la Cancillería confirmó su disposición a mantener un diálogo respetuoso, aunque el presidente Miguel Díaz-Canel adelantó que no iban a hacer ninguna concesión política porque nadie les decía lo que tenían que hacer. De cualquier forma, Trump informó que estaban teniendo conversaciones con las autoridades comunistas y se mostró confiado en que llegarían a un acuerdo, sosteniendo que por mucho tiempo había sido una nación fallida, pero que ahora ya no contaba con el apoyo de Venezuela, por lo que tenían un grave problema humanitario. Después de que Trump amenazara a La Habana con graves consecuencias si no llegaba pronto a un acuerdo, el gobierno cubano decretó el estado de guerra y ordenó el inicio de ejercicios militares, previendo un posible ataque como el que se ordenó contra Venezuela. Asimismo, China criticó en duros términos la amenaza de imponer aranceles a quienes comerciaran con Cuba y agregó que apoyaba firmemente a la isla en la defensa de su soberanía y su seguridad nacional, y agregó que rechazaba las injerencias externas. Las filas para cargar gasolina se alargan y los apagones se extienden en la capital de Cuba, que acusa a Estados Unidos de querer asfixiar su economía. El presidente estadounidense Donald Trump emitió el jueves un decreto que amenaza con aranceles a los países que venden petróleo a La Habana y que asegura que Cuba representa una amenaza excepcional para la seguridad nacional estadounidense. El anuncio preocupa a la población de la isla, sumida desde hace años en una grave crisis económica y con grandes dificultades para cubrir sus necesidades de combustible y electricidad. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel aseguró el viernes que la amenaza de aranceles de Trump a países que vendan crudo a La Habana pretende asfixiar la economía cubana. China protestó también contra la amenaza de aranceles de Trump. El portavoz de la Cancillería china, Guo Yakun, dijo el viernes que su país apoya firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía y seguridad nacionales y en el rechazo a la injerencia externa. La isla, dirigida por el Partido Comunista de Cuba, está sometida a un embargo de Estados Unidos desde 1962, que Trump reforzó considerablemente desde su primer mandato. Washington reprocha en particular a las autoridades cubanas de alinearse y apoyar a numerosos países, organizaciones terroristas internacionales y actores hostiles a Estados Unidos, entre ellos Rusia, China, Irán, Hamás o Hezbollah. Cuba también es acusada por Estados Unidos de desestabilizar la región mediante la inmigración y la violencia, al tiempo que propaga sus ideas, programas y prácticas comunistas. El presidente Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva según la cual Estados Unidos podría imponer aranceles por un monto no especificado a los países que vendan petróleo a Cuba. Esta decisión, destinada a aumentar aún más la presión sobre La Habana, se apoya en la declaración de un estado de emergencia en relación con la amenaza excepcional que representa Cuba para la seguridad nacional estadounidense, según el decreto.
Donald Trump justificó las medidas contra Cuba afirmando que era una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, al tiempo que acusó al país de respaldar el terrorismo y desestabilizar a la región a través de la inmigración, la violencia y la promoción de sus ideas y prácticas comunistas en todo el hemisferio, y agregó que la isla no iba a poder sobrevivir. Tras el bloqueo del petróleo venezolano, México se convirtió en un importante sostén para Cuba, y la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a enviar alimentos y productos básicos, destacando la difícil situación que atravesaba la población. La mandataria mexicana había asegurado que su país iba a seguir suministrándole petróleo y que no creía que esto fuera a afectar su relación con Estados Unidos, porque se trataba de una decisión soberana. No obstante, tras las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles, México suspendió los envíos y la mandataria dijo que estaba usando todas las vías diplomáticas para poder seguir exportando crudo con este destino sin sufrir las represalias de Washington, porque no se trataba de un asunto de los gobiernos, sino de la necesidad de evitar una crisis humanitaria en Cuba. A su vez, desmintió que haya abordado el tema directamente con su par norteamericano, después de que éste dijera que le había pedido que dejara de mandarle petróleo a la isla y que ella había accedido, al tiempo que el canciller Juan Ramón de la Fuente aseguró que no iban a detener el suministro de ayuda donde fuera requerido, porque era una obligación ética y jurídica, y que la política exterior del país se regía por los principios constitucionales y el derecho internacional. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió el viernes que la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos a los países que suministren petróleo a Cuba podría provocar una crisis humanitaria de gran alcance. El presidente estadounidense Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva que amenaza con imponer aranceles a las naciones que vendan crudo a la isla, una medida que Washington considera necesaria para su seguridad nacional y que el gobierno cubano calificó como un acto de agresión. Sheinbaum alertó en conferencia de prensa sobre las consecuencias directas de esta decisión. La aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano. La mandataria informó que ordenó a su secretario de Relaciones Exteriores contactar de inmediato al Departamento de Estado estadounidense para conocer con precisión los alcances del decreto y exponer sus posibles efectos. Sheinbaum reiteró su solidaridad con el pueblo cubano, aunque subrayó que México también evaluará los riesgos para su propia economía, en un contexto marcado por tensiones comerciales con Washington y la próxima revisión del Acuerdo Comercial de América del Norte. Los envíos de petróleo mexicano a Cuba ocurren en momentos en que la isla atraviesa una profunda crisis energética, agudizada por la suspensión del suministro de crudo desde Venezuela, tras la intervención militar estadounidense en ese país y la captura del entonces mandatario Nicolás Maduro. Y en otro orden, la reunión en la Casa Blanca entre Donald Trump y el presidente colombiano Gustavo Petro pareció poner fin a un periodo de tensiones en el que el mandatario norteamericano acusó directamente a Petro de narcotraficante, lo amenazó con una incursión militar como la que tuvo lugar en Venezuela y le impuso sanciones a él, a su familia y al ministro del Interior Armando Benedetti. Tras el encuentro, calificado de positivo por ambos, Trump se comprometió a revisar las sanciones y los aranceles aprobados contra los productos colombianos, y se anunció un acuerdo de cooperación en la lucha contra el narcotráfico, después de que Petro le pidiera reforzar la frontera con Venezuela, que era utilizada como retaguardia por los guerrilleros. Al mismo tiempo, Trump le pidió que accediera a recibir migrantes deportados y aceptó hacer de mediador entre Colombia y Ecuador, que llevan a cabo una guerra arancelaria. Antes del encuentro, el mandatario norteamericano dijo que Petro había cambiado de actitud tras la operación en Venezuela, ya que de repente se volvió muy amable, y el presidente colombiano acusó al republicano de ser cómplice de genocidio en Gaza y reiteró que Nicolás Maduro había sido secuestrado, pero ambos acordaron dejar de lado estas cuestiones para centrarse en los intereses comunes. Petro llegó a la Casa Blanca con una canasta de productos de campesinos que formaron parte del programa de sustitución de cultivos ilícitos, y Trump le regaló su libro dedicado. Tras su paso por la Casa Blanca, el mandatario colombiano se reunió con legisladores norteamericanos y acudió a la Organización de Estados Americanos para finalizar dando una conferencia en la Universidad de Georgetown.
El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo colombiano Gustavo Petro acordaron pasar página el martes tras meses de insultos y amenazas y explorar caminos comunes sobre la lucha contra el narcotráfico. No hubo declaraciones conjuntas a la prensa en el despacho oval y la recepción a Petro fue discreta, sin que Trump saliera a recibirlo en la puerta, como acostumbra con otros dignatarios. Pero horas después, el inquilino de la Casa Blanca habló sobre el encuentro con el mandatario colombiano. Nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí ofendido porque nunca lo conocí, no lo conocía en absoluto, y nos llevamos muy bien, y estamos trabajando en eso. También estamos trabajando en otras cosas, incluidas sanciones, y tuvimos una reunión muy buena, me pareció estupendo, fue muy bueno, nos llevamos de maravilla. Petro dijo por su parte ante la prensa en la embajada colombiana en Washington que la impresión que tuvo de su encuentro con Trump fue positiva. Y las fotos creo, y el ambiente de la reunión creo, demuestran una reunión entre tú y tú, entre iguales, que piensan diferentes, sí, con poderes diferentes, obviamente, pero capaces de encontrar caminos comunes, punto. A pesar de sus diferencias, ambos líderes mostraron el deseo de dejar atrás las recriminaciones ante cambios clave en la región, como en Venezuela. El mandatario colombiano reveló además que le pidió a Trump que haga de mediador entre Colombia y Ecuador, enzarzados en una guerra arancelaria, y aseguró que el republicano aceptó. Estados Unidos y Colombia ya están trabajando en la cooperación contra el narcotráfico, la principal preocupación del presidente estadounidense. Primer productor de cocaína del mundo, Colombia necesita del apoyo de Washington para mantener la presión militar en las zonas de cultivo. Por último, las elecciones en Costa Rica confirmaron el fortalecimiento de la derecha en el continente, después de que la candidata del espacio, Laura Fernández, alcanzara la victoria en primera vuelta, quedándose con más del 48% de los votos. La politóloga de 39 años le sacó más de 15 puntos de diferencia al opositor Álvaro Ramos, que quedó en segundo lugar con el 33%, y apenas se confirmó su victoria, prometió un cambio profundo e irreversible con respecto a las reformas aprobadas tras la Guerra Civil de 1948, entre las que se destaca la abolición del ejército y la instauración de un estado de bienestar, que le permitió ser uno de los países con la mejor calidad de vida de la región. Fernández le agradeció al actual presidente Rodrigo Chávez, del que fue ministra de la Presidencia y de Planificación, pero ubicó al mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, como su principal referente regional, ya que prometió mano dura contra la delincuencia tras un repunte del narcotráfico. Bukele asesora al gobierno de Chávez para la construcción de una megacárcel de máxima seguridad como la de su país, y la presidenta electa afirmó que pretendía continuar con la cooperación, ya que Costa Rica podía ayudar en temas de desarrollo social y gestión pública. Asimismo, es acusada por algunos de buscar concentrar el poder, ya que pretende reformar el Poder Judicial y la Constitución para permitir la reelección consecutiva, aunque para eso necesitaría de alianzas, más allá de su amplia mayoría en el Congreso. Por último, su victoria reforzó el control de Estados Unidos en la región, ya que prometió profundizar la relación. La presidenta electa de Costa Rica, la derechista Laura Fernández, anunció el lunes un ambicioso plan para reformar el Estado. Con una votación del 48%, Fernández ganó en primera vuelta las elecciones del domingo y logró cuadruplicar el número de diputados del oficialismo, lo que asegura le permitirá sentar las bases de un nuevo Estado. Muy buenas tardes. La politóloga de 39 años aspira a sustituir el modelo de país que surgió de la Guerra Civil de 1948, que abolió al ejército y sentó las bases del estado de bienestar por el que es reconocido Costa Rica. La Tercera República significa este renacer maravilloso de un mandato fuerte que nos ha dado el pueblo de Costa Rica, donde atrás quedaron los recuerdos de aquella guerra civil y de un bipartidismo que definitivamente nuestro pueblo ha dado por superado. La exministra y su mentor, el presidente Rodrigo Chávez, están enfrentados a los poderes públicos y los culpan de los problemas del país, incluida la violencia del narcotráfico. El mandatario es acusado por la oposición de llevar al país por el autoritarismo. Como ha sido siempre La oposición y analistas consideran que el proyecto de Fernández apunta a consolidar una hegemonía similar a la de su par salvadoreño Nayib Bukele, quien acumuló poder absoluto e instauró la reelección indefinida sobre el éxito de su guerra antipandillas que, según ONGs, condujo a graves violaciones de derechos humanos. El lunes, la presidenta electa dijo que cuenta con Bukele para llevar a buen puerto su estrategia contra el narcotráfico. El mandatario asesora a Chávez en la construcción de una cárcel inspirada en su megaprisión para pandilleros. Fernández dijo asimismo que profundizará la relación con Estados Unidos, principal socio comercial de Costa Rica. Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa.
Hemos hablado de Medio Oriente con las violaciones al alto al fuego en Gaza, de la guerra en Ucrania y las negociaciones de paz con Rusia. Abordamos otras cuestiones como la situación en Venezuela, la tensión en torno a Cuba, pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.